Hola Tatiana, qué bueno saludarte otra vez en nuestro episodio de Mujeres de Influencia, episodio número 20. Amén, hola Steph, Dios te bendiga, muy feliz de estar aquí, de estar con nuestra audiencia. ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un plato fuerte como siempre, pero cuéntanos tú un poquito, que me encanta cómo nos detallas los retos que nos ponemos delante. Bueno, pues este episodio 20 es un episodio muy especial porque con él estamos dando cierre a lo que ha sido el 2023. Y antes de comenzar con los consejos, que queremos hacer como un sumario de los consejos, quisiera irme al génesis, al origen de este programa. Y el Señor puso en el corazón de nuestra pastora Australia un programa donde se pueda redefinir y entender qué es una mujer de influencia. Y un influencer, yo estaba incluso leyendo hoy, está muy utilizado en las redes y es como una máscara, lo que se proyecta hacia afuera. Entonces, en este podcast estamos redefiniendo ese concepto y llevándolo de la mano del Señor con mujeres del día a día. Incluso yo le decía a Yulisa, tras bastidores, que una de las cosas que este podcast ha provocado en mí, cada entrevista, es sentirme tan orgullosa, en el buen sentido de la palabra, de ver este grupo de mujeres tan genuinas en el lugar donde el Señor las ha plantado. Entonces lo que vamos a hacer, tú y yo, es un conversatorio donde vamos a sumarizar para que nuestras oyentes tomen nota de esos consejos que nos dejaron cada una de esas mujeres, ¿te parece? Me encanta, ¿no? Hicimos la tarea porque hoy vamos a hablar de cada uno de estos temas que fueron tan impactantes para nosotras y me gustaría que iniciemos con nuestra primera invitada. Bien, yo tengo mis notas aquí porque tenemos un chivito, si me ven leyendo un poco, ¿verdad? Entonces, la primera invitada fue la pastora Esther Cristiana y cuando revisábamos ese programa, la palabra que resumen es la perseverancia. Es difícil influir en algo en lo que no se persevera, se necesita constancia, presencia. Y recuerdo que ella nos hablaba de cómo ella afrontó las dificultades muy joven, de criar a sus hijos, y cómo de la mano del Señor la ha ido llevando no solo a criar su familia, sino a tener ese ministerio tan hermoso que ella lleva. Y algo muy importante que nos puede ayudar para cerrar el 2023 y abrir un 2024 diferente, ella nos hablaba de que tenemos que tener metas. Para ser una mujer de influencia es importante ser intencionales y tener metas que nos lleven a ese propósito del Señor. Luego tuvimos a nuestra queridísima pastora Australia y nosotros llamamos a ese episodio Celebra. Y a mí me llamó mucho la atención y a mí particularmente me impresionó mucho porque uno que batalla con ese perfeccionismo, ¿verdad? De querer tenerlo todo acabado, como ella decía que debemos hacer pausas para celebrar las pequeñas victorias que vamos teniendo en el día a día. Y algo muy hermoso también es cómo conquistar por gracia. En este tiempo donde a nosotros las mujeres se nos está llevando esa palabrita que ya a mí me gusta cada vez menos, que es el empoderamiento famoso, ¿verdad? Entonces, cuán diferente es cuando lo hacemos desde el Señor por la gracia que Él pone sobre nosotras. Y algo también muy hermoso que recuerdo es cómo ella decía que aprendió a servir viendo a su mamá sirviendo, teniendo a su abuelita en su casa, como su mamá, a pesar de tener múltiples trabajos, de llevarlos a ellos, de tener un matrimonio, también cuidó de su abuela. Entonces, esa fe y ese servicio que se transmite de generaciones nos hace ser influyentes en medio de los procesos. Cuéntame tú. Bueno, pues yo me toca contarte un poquito de nuestra querida Janet Jiménez, quien nos habló de la identidad en Cristo, de ser constantes en el Señor. Y ella tocó un tema muy especial que fue de descubrir tu propósito en el Señor.
porque muchas veces podemos estar haciendo muchas cosas, más no lo que Dios nos llamó a hacer. Me impactó mucho su estilo de vida de Janet, que está incluso trabajando con mujeres que, ¿verdad?, que luchan con muchos temas como violencia intrafamiliar, y escucharla a ella en su trabajo diario de ayudar a mujeres a encontrarse su propósito en Cristo fue bastante hermoso. Igual tuvimos a nuestra querida pastora Francisca. Yo recuerdo ese episodio como hoy realmente, porque Francisca estaba de rojo pero estaba tan, sus ojos brillaban tanto en este episodio que hicimos, y ella nos dejó algunas lecciones que voy a mencionar, como no renunciar a lo que Dios ha dicho. Destacó que una mujer de influencia debe estar dispuesta a resistir e insistir. Y eso me ministró mucho, porque muchas veces solamente hablamos del desierto, hablamos de las pruebas, pero muchas veces nos olvidamos que Dios nos enseña a resistir la prueba, a insistir y avanzar, porque luego es que viene la victoria. Amén. Igualmente, ella nos mencionó de persistir en nuestros sueños y orar por encima de cualquier circunstancia que podamos ver, y fue muy impactante su testimonio también respecto a cuando en su momento ella perdió a su padre. Fue muy bonito saber cómo ella pudo tener una hermosa relación que ministró mucho mi vida, y para mí eso es muy valioso, porque así como pude ver en esa entrevista que ella tuvo una relación con su padre, así hoy en día ella goza de esa relación con el Señor. Igualmente, ella finalizó diciéndonos que para una mujer ser influyente debe de estar en el secreto, debe de estar en la intimidad, y para mí eso ha sido un secreto realmente de vivir una vida en oración. Y todos sabemos que doña Francisca ya a las 4 de la mañana está enviando sus misiles al cielo, y amén. Para mí fue muy bonito escucharla. Así es, la verdad que haciendo este resumen, puedo ver, por ejemplo, cómo la pastora Esther Cristiana y doña Francisca, que tal vez son las mayores de estas que hemos mencionado, fíjate cómo ellas hablan de insistir, resistir, de la perseverancia. Y en nuestro tiempo, tal vez no tanto impacto a nosotros, pero sí, por ejemplo, nuestros hijos, esta generación microondas, que todo lo quieres rápido, en poco tiempo. O sea, una influencia importante que nosotros podemos hacer en nuestros hijos es recordarles que todo lo que vale en el Señor requiere tiempo. Y mira cómo estas mujeres que ya tienen un camino mucho más avanzado, pues no lo reafirman realmente. Pues nada, nosotros continuando con este hermoso recorrido de mujeres, ¿verdad? Luego de eso entrevistamos a Ángela Merán. Y Ángela Merán tocó un tema sumamente importante con respecto a la sanidad, cómo la mujer fue diseñada para nutrir. Y wow, eso es tan hermoso, sí. Ese término, de hecho. Wow, o sea, no solamente nutrir físicamente, como sabemos, sino emocionalmente, espiritualmente. Pero para poder nutrir necesitamos tener ese alimento para dar. Y por eso ella habló mucho e insistió con el tema de la sanidad. Ángela tiene una fundación bellísima que se llama Completamente Vivas, y desde ahí ella trabaja con mujeres para la sanidad, que es diferente a la liberación. Recuerdo que hablábamos de eso, que ella decía la liberación es en un momento, pero la sanidad es un camino. Y creo que es importante. De hecho, tuvimos varias intervenciones con ese tema de diferenciar la liberación de la sanidad, y cómo la sanidad debemos procurarla primero en la presencia del Señor y luego con ayuda de expertos en esa materia. Y luego, pues, la pastora Yaque, que fue de verdad un episodio muy especial, y ese mensaje final de que la forma de influir es amar. Wow. Eso fue especial. Sí, yo recuerdo que Francisco dijo, esto está para iniciar de nuevo, vamos a iniciar de nuevo, porque como profundizar en ese tema, la verdad que en este tiempo se le ha quitado mucho mérito al amor en su esencia, y como que queremos buscar, y hay veces que hay personas que están en lugares tan profundos y tan oscuros que lo que necesita es ser amado y nada más. Hasta que pueden salir de ese lugar de sombras. Qué bello, de verdad que es bonito recordar
Incluso es parte de lo que Dios en su palabra nos dice, que hagamos memoria, que recordemos las cosas buenas, incluso que Dios ha hecho, y recordar estos testimonios. Y de verdad le invitamos a la audiencia que no se limiten, si tienen que volver a escuchar alguno, porque nosotras mismas a veces volvemos a escuchar algunos de estos programas, y como decía Tatiana, creo que cuando inicia Jacqueline a tocar el tema del amor, varias de nuestras invitadas luego, el Espíritu Santo volvía y tocaba el tema, porque nada de lo que hagamos tiene sentido si no tenemos amor. Así es. Luego nosotros tuvimos el honor de tener a Olga Salcedo. Yo no lo olvido porque a mí me encantó mucho esa entrevista, porque Olga mostró mucha firmeza en el mensaje del Evangelio y sobre todo en el ámbito de los estudios, donde, ¿verdad?, uno se enfrenta a tantas cosas. Y fue para mí de mucha satisfacción saber que todavía hay personas dispuestas a pagar el precio para que llegue el mensaje. Eso para mí fue súper valioso, y una de sus frases que ella mencionó es: si haces lo que Dios espera de ti, tú vas a influenciar. Ella habló mucho de obedecer la palabra de Dios, y para mí eso es parte de una vida victoriosa en el Señor, que en el 2024, si queremos ser bendecidas, prósperas, debemos tener en lista número 1, obedecer al Padre. Igualmente, tuvimos a nuestra querida Dulce Valentina, recuerdo su testimonio, hablamos de nuestra querida Doña Dulce. Ay, sí. Y parte de las frases que Valentina citó fue estar conectada con Cristo a través de una relación diaria y personal con Él, transformar nuestra atmósfera con lo que Dios colocó en nuestras vidas. Y una frase que impactó mucho mi vida ese día fue que nuestras emociones estén sanas. Y esa sanidad, hablamos ese día, de que viene a través de esa intimidad con el Señor. Así es. Sabes que algo que tal vez no estamos diciendo aquí, pero como sabemos, hay un común denominador en todas estas mujeres, y es que cada una en su propia experiencia han sido impactadas por Jesús. De hecho, me volvía a la memoria la pastora Yaque, que decía: el Dios que me ve. Aleluya. Eso tan hermoso, o sea, saber que independientemente de los procesos que nosotros hayamos, fue como la mujer samaritana. Yo me acuerdo que ella decía que el Señor la vio y la encontró, y saber que Dios nos ve. Y no sé para quién pueda hacer este mensaje en este momento, pero sin importar dónde estemos y las circunstancias que estemos pasando, el Señor nos ve. Si la pastora Australia estuviera aquí, yo le diría que ese es un tema porque ella sabe que yo escucho frases, que es una frase para un tema, para un culto, para una conferencia, porque ministra, o sea, esa frase es para no olvidar, sí, el Dios que me ve, y qué bueno que el Espíritu Santo te la trajo a memoria. Porque muchas veces incluso nos sentimos tan mal que no queremos ni siquiera vernos nosotras mismas en el espejo, y no queremos que nadie nos vea. Wow. Pero qué perspectiva, así además. como dice el Salmo, o sea, no importa dónde yo vaya, no me puedo esconder de tu presencia, y verdaderamente el Señor nos ve. El Señor nos ve, y eso fue muy, muy hermoso de la pastora Yaque. Luego recuerdo ese programa que fue improvisado para nosotras, pero estaba en el corazón del Señor, porque no pensábamos que íbamos a entrevistar juntas a Omaira y a Yadiris. Y fue increíble ese programa. Tú no pudiste venir. Yo lo vi como espectadora y me encantó. Tú no pudiste venir, y llegó Yadiris y la aprovechamos, porque nosotros no desaprovechamos nada. Claro. El Señor, ¿verdad? Y fue tan hermoso poder ver cómo el Señor está usando a Jucum para impactar lugares tan poderosos como un congreso de la OEA, por ejemplo, de los Estados Americanos, y cómo ellas en ese momento, y a mí hubo algo que me encantó que dijo Mayra, y es que algo que ella está sembrando en ese grupo es que se preparen, porque el mundo se está preparando mucho y hay mucha información, y ellas que están trabajando pro vida, para traer la verdad de la palabra con respecto a temas tan críticos como el aborto, el tema de la homosexualidad, ella lo que está propulsando en Jucum es que se preparen, porque hay audiencias donde nosotros vamos a poder llegar con un discurso específico.
Y si no estamos preparados para ese discurso específico, Excelente. aunque tengamos la verdad, vamos a ser descalificados. Y vemos en la palabra cómo hay todo tipo de profesiones y de personas. De hecho, Pablo pudo ser usado como fue usado porque él ya venía con una preparación realmente. Entonces, me encantó mucho cómo ella enfatizaba eso, de que a veces entendemos como que la profesión es algo secular y no lo es, siempre y cuando lo pongamos al servicio del Señor. Y ella estuvo motivando a la juventud a prepararse, y nosotros queremos motivar a esa audiencia más joven que nos escucha a seguirse preparando, porque eso lo va a usar el Señor. Y nuestra pastora Ivette, que tiene un ministerio tan hermoso sobre su sanidad, cómo el Señor la ha interceptado en varios capítulos de su vida a través de la salud. Y el Señor le ha permitido vencer a través de ese tema y de ese testimonio. Y también algo muy hermoso con Ivette es que ella está siendo usada en España. Ay, sí. Que es un lugar tan árido, tan difícil, pero como dice la palabra, de lo vil del mundo, de lo necio del mundo, porque de esta islita, ¿verdad? Ya tenemos varios dominicanos, porque mencionamos Ibe, pero de verdad que tenemos incluso casa allá, de cómo el Señor desde países del tercer mundo, en los cánones del mundo, ¿verdad? Sí. Cómo el Señor está enviando misioneros desde lo pequeño hasta lo grande para impactar las naciones, en el nombre de Jesús. Amén, tremendo. Y yo no olvido ese testimonio tampoco de la pastora Ivette. Recuerdo que habíamos insistido y logramos cuando ella hizo su visita, y fue maravilloso. Ella igual destacó la parte del amor, de que no hay mayor fuerza, no hay mayor motivación, algo que agrade más al Señor, que hagamos las cosas en amor. Y ver a Ivette, luego de haber pasado 3 procesos de cáncer y que Dios la sanó, pero verla tan entregada al Señor y sirviendo ahora para testificar, nos anima, que no importa la circunstancia que vivamos, el momento que atravesemos, el Señor está ahí y siempre tiene un propósito. Igualmente tuvimos a Aurín Rodríguez como invitada, que fue tremendo programa, y hay una frase, y que incluso yo, si viera a Aurín nuevamente, le diría que ella tiene que escribir, y es: encuentra tu voz. Y para mí eso fue muy impactante, porque ella decía: con tu voz vas a hacer luz. Y esto viene arraigado en la palabra, en conocer nuestra identidad en el Señor. Y eso a mí me marcó. Encuentra tu voz, porque ella decía, incluso, recuerdo de nuestra conversación, que a veces queremos lograr el propósito por imitando a otras personas o tratando de encajar, pero cuando somos nosotros mismos, pues tenemos más potencial, más posibilidad de llegar a las personas, porque mientras más genuino es, mejor lo logramos. Y eso para mí fue excelente. Encuentra tu voz. Tremendo. La verdad que incluso de estos encuentros invitamos a Aurín, recuerde, de ahí han salido otras colaboraciones, porque creo que algo hermoso de ser mujer de influencia es eso que tú decías, de que no hay temor una de la otra, sino que por el contrario, tú tienes tu propia luz, y lo que hacemos es colaborar unas con las otras, porque al final una mujer de influencia a quien quiere mostrar es a Jesús. A diferencia de las influencias del mundo, que lo que quieren es mostrar su propia persona. O sea, nosotros tratamos de menguar en nuestra propia esencia para que sea Jesús al final quien brilla a través de nosotras. Entonces eso hace que yo no quiera competir contigo. Por el contrario, yo quiero mi aliada. Claro, o sea, lo que tenemos es que, o sea, y de hecho unidas somos más, porque en mis debilidades tú eres fuerte. Amén. En tus debilidades yo te complemento. Y recuerdo que ella hablaba mucho de esa parte. También nuestra pastora Suje, que eso fue tremendo, ese episodio. Tremendo. La verdad que ver cómo, de dónde el Señor sacó a Suje, cómo la ha llevado, cómo hoy ella tiene un pastorado, independientemente de su origen, nos da a entender que nuestro origen no nos define. Nuestros procesos no nos definen cuando el Señor entra a nuestras vidas. Tremendo. Recuerdo que Suheili llegó y hizo la petición inmediata: yo necesito cerrar
con oración. Sí. Y es que ella es una gran mujer de Dios, Sí. y parte de sus mensajes eran justamente que busquemos el rostro de Dios. Fue una tarde bien marcada por la presencia del Espíritu Santo. Así Igual es. tuvimos a Loren, Ay, sí. que fue provida, que nos motivó a que seamos ese ente, como tú decías anteriormente, de prepararnos y enseñar la palabra. Y a ustedes, los padres, porque todavía no lo soy, ¿verdad? Pero a los jóvenes que me quedan cerca también, de inculcarle la palabra, de que tengan esa cultura de la eternidad. Eso a mí me encantó bastante. Sí, y Loren, la verdad que ha sido, realmente ella ha roto el molde en muchos aspectos y ha decidido tener una voz firme, Totalmente. una voz que va a los diferentes escenarios, no se avergüenza de señalar lo correcto, independientemente, bueno, hablábamos de esa primera entrevista de ella que la catapultó, Sí. que fue tan, o sea, su humildad, cómo ella se mantuvo centrada, eso fue lo que la catapultó realmente. Y bueno, yo no debería decir esto, pero es la verdad, mi episodio favorito. Señores, no la multen, pero sí, porque bueno, es que Irkanya, la pastora Irkanya, parte de lo hermoso de este podcast es que nos permite conocer detalles que tal vez en el día a día no podemos conocer de personas muy cercanas, y ver los procesos. O sea, Irkanya es una mujer valiente. Muy valiente, realmente. Ver la valentía para vencer contra todo pronóstico, realmente, porque a veces llegamos a este podcast con una primera pregunta, tratando de rescatar los principios, los valores, cómo influenció tu familia, y hay veces que hay algunas hermanas que no tienen ese génesis que fue lo que las formó, sino que literalmente el Señor las formó, el Señor Aleluya. trabajó en ellas. Entonces eso llena mucho de esperanza, porque no es como que tenemos que tener un checklist, padres perfectos, educación perfecta, crecer en el Señor. No, el Señor nos intercepta. Amén. El Señor nos intercepta, y creo que eso llena de mucha esperanza a nuestra audiencia. De Irkanya yo pudiera decir que me ministra mucho su humildad, su amor. Recuerdo que yo le digo siempre, el pastor Fernando te me robó, porque orábamos mucho, y es una mujer de gran oración. O sea, Irkanya, una de las cosas que más hace en su momento es orar, y eso a mí me ministra mucho. Y también, pero esta me tocó verla de espectadora, y fueron los programas con Wendy Osorio, que fue el episodio número 15 y el episodio 16 con Evelyn Medina. De Wendy Osorio me encantó bastante. Recuerdo que en ese momento tenía personas que le dije, tú tienes que escuchar este podcast, sí. Y fue de gran bendición, porque ella tocaba un punto que hoy en día afecta mucho, y es el tema de los roles, que muchas veces entendemos que somos por el rol que ocupamos, la posición y el cargo, y fue bastante interesante escuchar de su propio testimonio tan vivido, tan enseñado, cómo ella lo ha logrado superar, y su testimonio fue hermoso. O sea, de ver cómo, y qué bonito, porque hace rato también quería mencionar que este podcast de Mujeres de Influencia nos ha ayudado a revalorar y a identificar nuevamente lo hermoso que es ser mujer. Uh-huh. Recuerdo que Wendy Osorio decía, Dios me ministró que una de las cosas que yo tenía que identificar era que yo era mujer, y que estaba esa parte también de esa necesidad. Pero para mí este podcast ha significado eso. O sea, qué bendito Dios, o sea, que nos hizo mujer, que nos hizo valiosa, que nos hizo sensibles, pero también nos hizo nutrir, como decía Ángela. O sea, es hermoso. Y de Evelyn Medina, ahí solamente agregar, ya para que tú puedas abundar un poquito más ahí, que es una mujer de total servicio. O sea, Evelyn, dentro o fuera, esa es su vocación. Así es. Yo que la conozco a nivel familiar, Evelyn no tiene un no para servir, y no servir en lo, como dicen, en las cosas de renombre. Evelyn tú la puedes ver tanto en un altar como atendiendo a un enfermo, hasta por meses, o sea, por decirte. Y para mí eso ministra mucho, porque lo hace con el amor del Señor. Así es, y esa es otra de las
creo, marcas importantes de ser una mujer de influencia en base al diseño de Dios, porque Jesús vino a servir. Santo, amén. Entonces, muy por el contrario, hoy lo que la sociedad nos lleva es a ser servido, lo que yo necesito, mi necesidad, sírveme a mí, reconóceme a mí. Entonces, algo a rescatar importante es que para influenciar tenemos que aprender a servir y quitarnos todos esos títulos y todas esas... de hecho, para influenciar a veces tenemos que poner nuestras necesidades de lado. Y acudir al que más nos está necesitando. Amén. Y bueno, ya casi estamos terminando, estamos llegando a los últimos programas y un programa que yo sé que a ti te tocó mucho. Sí, lo confieso. Fue el de Irma Ruder. Sí. Irma también es otro ejemplo. Lo hermoso de ser genuino es que tal vez para las personas sería algo contradictorio que ella, siendo especialista en la salud mental, ella batalla con la depresión. Y es una gran mujer de Dios. Y qué hermoso, así como decía Pablo, aunque tengo un aguijón en la carne, eso no limita ver la mano de Dios en mi vida. Y por igual sigue desmontando todos esos criterios de lo que nos vende el mundo, de esa perfección, y en el Señor no hay contradicción. Si Él ha permitido en una mujer tan preparada como Irma, el que ella luche con ese tema y wow, qué valiente como quitársela, o sea, no tener máscara y poder hablar de ese tema con esa valentía. Creo que es algo hermoso de este tiempo, que se puede hablar de la depresión. Sí, y como ella decía, cómo el Señor ha sido su fuerza. Para mí fue hermoso saber que en esos momentos de crisis ella canta salmos, pone alabanza. Y también una de las cosas que me impactó de ella es que, a pesar de atravesar por el proceso de la depresión, ella es una persona que ministra gozo. O sea, es una persona que te conecta, que te engancha. Y cosas de las que pasan aquí, que a veces las personas no la notan. Yo estaba totalmente ministrada esa noche, porque el Señor me decía, tal cual yo he trabajado contigo, o sea, tal cual yo te saqué, tal vez no del mismo escenario, pero tal vez de escenarios difíciles, y a veces uno no se da cuenta cuánto uno camina hasta que escucha también y lo puede ver de afuera. Fue un lindo testimonio. Y recuerdo que ella decía cómo su niñez fue muy solitaria y cómo en la familia de la fe ella encontró una familia, porque ella era hija única, sin papá, de una mamá soltera, y ella decía, bueno, yo tuve una niñez muy solitaria. Tal vez a diferencia, yo éramos 4 hermanos, por ejemplo, en mi casa era un peleadero constante, y dice, yo añoraba eso, pero como el Señor le regaló una familia. O sea, como que a veces cuando estamos en el mundo, entendemos que venir al Señor lo que va a hacer es robarnos cosas que tenemos en el mundo, y que por el contrario, como el Señor, donde nos encuentra, lo que hace es que nos complementa y nos añade más, porque, o sea, no fue cualquier cosa, el Señor le añadió una familia. Sí, y según lo visto, Señor, muy hermosa. No, yo estaba con ella ayer, de hecho, porque la verdad que ella y yo nos juntamos, y ella andaba como con 6 niños más, que son sobrinos postizos de sus mejores amigas de la iglesia. Wow. Y el Señor le regaló una familia, de verdad, y wow, o sea, ¿quién te puede ofrecer eso en el mundo? Solo el Señor. Nadie. Aquí, solo el Señor. No, solo el Señor, o sea, de verdad que bellísimo. Y bueno, Elizabeth también, tremendo, siguiendo, el Señor nos ha permitido tener especialistas de la salud mental y emocional, y cómo una cosa se complementa con la otra. De Elizabeth recuerdo algo que me encantó, de que su mamá salió de un culto a darla a luz a ella. O sea, eso para mí fue como, wow, qué bendición. Qué llegada. Literal, que, o sea, ella está en el mundo desde que nació. O sea, no es como figurado, y eso como fue tremendo. Sí. Yo que llegué al Señor ya de grande, como que decía, wow, qué linda esta historia, como poderla contar, de que ella fue de un culto a la clínica y ahí nació, o sea, su mamá, y ahí nació ella. Un bello panorama. Y cómo el Señor ha usado ese origen en ella.
Entonces nada, Steph, ya casi estamos terminando. Yo quisiera que nos hables de la última invitada y que también antes de terminar, que el Señor nos permita dar a conocer quién ha sido la mujer de la Biblia de influencia y qué tenemos que aprender de ella, porque hubo un común denominador y fue bellísimo. Tremendo. Bueno, me toca hablar de mi queridísima pastora Raquel García. Ella hablaba de dar lo mejor de sí, de nosotras. Contó un testimonio muy precioso de la restauración paternal de ella, su padre, su familia. Y de verdad que ver cómo hoy toda su familia sirve al Señor es solamente ver a Cristo, ver a su padre, a su madre, sus hermanas, sirviendo en la iglesia que el Señor les dio. Es hermoso. Igual Raquel nos habló de tener una vida cimentada en la roca y también de esa frase que es para no olvidar, llenarnos, dar y volver a llenarnos. Recuerdo que ella hacía una frase, hacía una diferencia que para ella le gustaba más que ser vasija, ser canal, porque el canal tenía que recibir, pero también tenía que dar. Y me gustó mucho esa motivación de que no dejen de crecer, no dejen de aprender. Y creo que eso abundó bastante en todos los programas, de que en Cristo Jesús vamos hacia adelante, agarrados de su mano, creciendo, aprendiendo, no perfectas, pero sí aprendiendo de Él y creciendo a la estatura de Cristo. Amén. ¿Y cuál es la mujer de la Biblia? Bueno, no, yo te lo voy a dar a ti realmente. Esta muchachita me tira al medio a mí. Voy a tener que hablar con la pastora. Yo te lo voy a dejar a ti, que yo sé que bien. Pues para hacer nuestro cierre, quisiéramos exhortar a nuestra audiencia a que conozcamos más un poquito sobre Abigail. Yo creo que no es coincidencia. Sí. Y a las que están tomando notas, Abigail la encontramos en 1 Samuel 25. Y la verdad que repasando todo este material, vimos realmente que estas mujeres, la mayoría, hacían referencia a Abigail precisamente como la mujer de la Biblia que ha marcado su vida. Y la verdad es que Abigail tiene un escenario en contra, realmente, con un esposo necio, a quien están buscando para matar, ¿verdad? Y cómo de Abigail, más que salir como tal vez enfrentar de manera directa a David, lo que hizo fue humillarse, se colocó en una posición de sierva y a él lo colocó en una posición de señor. Cómo esa batalla se ganó desde la humildad, cómo esa batalla se ganó desde tener estrategias discernidas por el Señor, cómo ella intercedió por su casa, no por un esposo que la cubría ni era perfecto, y aún así ella intercedió, estuvo en un lugar de intercesión. Entonces, definitivamente es un ejemplo que yo creo que vale la pena nosotros pedirle al Señor que revele a nuestras vidas ese carácter de Abigail. Sí, totalmente. Para nosotras vencer bajo el diseño del Señor en nuestras vidas. Si queremos buscar a alguien que nos sirva de modelo para redefinir lo que el Señor quiere entregarnos en el próximo año, en el 2024, estudiemos 1 Samuel 25 y conozcamos un poquito más de Abigail y cómo el Señor incluso la colocó en un lugar de eminencia que ella no estaba buscando. Wow. O sea, ella no se propuso ser la esposa de David, pero David le eligió por lo que vio en ella. Wow, hermoso. Solteras se escuchan. Sí, es tremendo. O sea, cuando uno no lucha en sus propias fuerzas, ni para brillar, una vez más sale ese tema, sino para que lo que conviene a mi entorno sea por lo que yo voy a luchar, no por mi propio beneficio solamente, el Señor se encarga del resto. Amén. El Señor se encarga del resto y es lo que quisiéramos que quede como este primer año de Mujeres de Influencia. De verdad que el Señor nos ha dado la victoria, podemos decir Ebenecer. Hasta aquí nos ha traído el Señor y le damos las gracias a la audiencia que se ha mantenido fiel y firme.
Y les exhortamos a que nos acompañen en los próximos capítulos del 2024, que vienen cosas súper interesantes. Muy, muy buenas. De verdad, Tatiana, gracias. Igual ha sido un placer este año, todas estas entrevistas. Igual las hermanas que nos